buenas chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy toca hablar de True Crime. Hoy toca True Crime, crimen. Para quien no me conozca, yo solo tengo un canal donde susurro. Se supone que haciendo ASMR para relajarme, y quien quiera relajarse conmigo o entretenerse, donde cuento mi vida, os enseño mis cositas y hablo de temas que me interesan, entre ellos el True Crime. Por eso, ¿vale? Son crímenes que están públicos, que han tenido documentales o prensa, libros, programas, etcétera. O sea, no estoy yo descubriendo nada nuevo, pero a mí me interesan esos temas y yo aquí hablo de lo que me interesa, que para eso es mi canal. Y sé que a muchas y a muchos os interesa también. Por eso siempre últimamente tengo que hacer esta breve introducción, porque hay veces que viene alguien que dice: ay, estás revictimizando a las víctimas, o que ¿por qué hablas de esto? Porque no sé, pues porque son temas que veo y que me interesan y los comento con vosotros, sin más, que están más que 1000 veces comentados. Por supuesto, no vengo yo a ir de investigadora ni de nada, ¿vale? Y ya me dejo con la queja, perdón. Pero antes de que ya nadie diga nada, ya lo digo yo. Y hoy vamos a hablar, ya me pongo seria, ¿vale? Vamos a hablar de María Teresa Fernández, que por cierto es un crimen a día de hoy sin nadie condenado. Esto sucedió en agosto del año 2000 en Motril, Granada. Este día María Teresa, que tenía, por cierto, 20 años, una chica muy joven, iba a ir a la... Estoy mirando para abajo porque lo tengo aquí, mi chuletita de las cosas que me fui apuntando, porque me sé muchas cosas de memoria, pero no todo, no me aprendo las cosas como si fuera a ir a la selectividad. Entonces pues ella iba a ir a la feria de Motril, de su pueblo, no del pueblo de al lado, que por cierto, Rocío Barinkoff y Sonia Caravantes, que fueron en esos tiempos, un poco antes, o sea, fueron antes de ella, también las habían asesinado en las fiestas de su pueblo, también de su ciudad, que si María Teresa era de Granada, no, sí, las otras eran de Málaga, pero tampoco había mucha, o sea, eso tampoco está súper lejos, está a 100 kilómetros o entre 100 y 150. No está súper lejos y coincidió también que eran las fiestas, y además luego veremos similitudes, pero bueno, en este caso ella pues iba a ir a las fiestas y eso es lo que dijimos, tenía 20 años, había nacido en Suiza porque los padres habían emigrado a Suiza, pero luego sus padres volvieron a Montreal y ya llevaba muchos años ahí. Esa noche había quedado con un amigo. Y bueno, esa tarde noche había quedado con un amigo, luego con su novio, para irse a la feria. Ah, bueno, y a un concierto, que era un grupo de moda en aquella época, así un típico grupo así como pop, o no sé cómo denominarlo, Café Quijano, no sé qué estilo es, pero bueno, Café Quijano, ¿no? Ahora no me sale ninguna canción de ellos, tampoco es relevante. Total, que iba a ir a un concierto y a la feria con su novio después de quedar con un amigo llamado Ernesto. Entonces le pide a su padre si la puede bajar al pueblo, porque ellos vivían como más apartados, ¿no? Y le dice: me puedes bajar en coche, que desde el pueblo me subiré al bus para ir a la feria. De hecho, iba a coger el bus para ir a por su novio, a donde trabajaba él, que creo que era en un bar, y irse juntos para la feria, el concierto y demás. Tenía todo tan planeado que después había quedado a la 1 de la madrugada con su hermana para volverse juntas, porque su hermana iba por otra parte, creo que con sus amigas o con su novio, no sé. Y luego pues habían quedado para volver juntitas para casa. Total, que el padre le dice que sí, claro, la baja. Y cuando se va a bajar del coche para irse a la parada del bus, que la deja casi al lado, se asegura de que lleva dinero. Ella le dice que sí, mira lo que llevaba bastante, al cambio de ahora, porque os puedo decir en pesetas cuánto era, pero para quien no lo sepa, en euros siempre lo convertís más fácil, o en dólares, ¿no? Pero bueno, en euros sería al cambio, como ahora en el nivel de hoy en día llevaría unos 50 euros, o sea, más que de sobras, perfecto. Entonces la deja allí al lado de la parada del autobús, muy cerquita, y su padre se va. A las 9:40, porque la deja a las 9:30 más o menos
la noche. A las 9:40, dos amigas de ella declararán que la han visto allí en esa calle, pero que ella a ellas no las vio porque iba distraída con el móvil. Y a las 9:53 le manda un mensaje a su novio diciéndole que igual tardaba un poco, pero que iba a llegar, que la esperase allí en el trabajo, porque iban a ir juntos a la feria, al concierto. Y entonces, pues lo que os he explicado, que a todo esto iba a quedar con su amigo el Ernesto, pero en este momento que las amigas la vieron pasar, porque ellas iban en coche y ella caminando con el teléfono escribiendo algo o leyendo algo, ahí debía de estarse escribiendo con Ernesto, porque o hablando con él o lo que sea, porque él luego explicó que no pudo quedar porque se había puesto enfermo. Bueno, a las 9:53 le manda el mensaje al novio y le dice que va a llegar un poco tarde, pero llega. Por cierto, esto es súper extraño, porque había quedado primero con el amigo y luego en recoger al novio, pero de camino se da cuenta que no puede quedar con el amigo le dice que no puede quedar supuestamente. Entonces no debería llegar más tarde, sino que debería llegar bien o antes, o no sé, eso ya fue un poco extraño, pero bueno. Total, en este momento no se sabe nada, digamos, nadie la ve más desde las, 9:40 que la vieron las amigas al pasar en coche ellas, o en bus, no sé en qué iban ellas. Y a las 9:53 se sabe de ese mensaje al novio, nada más. A la 1 de la mañana la hermana la está esperando donde han quedado, esperando y nada. Y ella ya llama a su padre sin ningún lugar a duda, diciéndole, oye, que le ha pasado algo, porque ella en ningún momento haría algo de no aparecer, el teléfono no da línea, no contesta, nadie avisa, no saben nada de nadie. Entonces los padres bajan volando a buscarla y todos como locos, lógicamente, claro. Encima van por toda la fiesta, porque es la feria de ferias, las ferias que hay, las fiestas que hay en Andalucía, pues suelen ser muy grandes y tienen muchas casetas. Las casetas son como carpas, ¿no?, que van poniendo durante el tiempo que duren las fiestas, y cada caseta es como una especie de kiosco o bar, no sé, se junta la gente ahí y van entrando en todas, pero imaginaos, eso estaba lleno de gente joven, de chicas, de todo, o sea, es que era muy difícil, pero fueron preguntando a todo el mundo que podían y nada, nadie tenía claro si la había visto o no, porque entre tanta gente, pero nadie la había visto. Total, que llaman a su novio y él les contesta que no la vio, que nunca llegó a buscarle. De hecho, explica que él, cuando veía que no llegaba, porque le había mandado un mensaje de espérame que llego, esto es lo que explica él, pero no llega nunca. Entonces dice, bueno, pues se habrá, entiendo que la llamó, que ya no tenía el teléfono operativo, no sé, esto es lo que explica él, no sé, y lo que entiendo yo. Y entonces dice, pues mira, me voy a ir andando, porque a lo mejor fue tarde y como llegaba tan tarde se fue directa al sitio y me estará esperando en el sitio. Entonces dice el novio que él discurrió, me voy a bajar andando todo el camino a ver si me la encuentro allí a la feria, y que fue bajando todo el camino y que no se la encontró, y eso, que hizo el camino inverso que ella tendría que haber hecho y que no vio nada. Tampoco llamó a nadie, no preguntó a nadie nada, pero bueno, yo qué sé, no lo sé. Los padres evidentemente van corriendo a poner la denuncia de la desaparición y se comienza la búsqueda, investigación y demás. Preguntan la familia de María Teresa, que además es que se movieron mucho más que la policía, parece ser. Y como en casi todos estos casos, por desgracia, bueno, casi todos no, pero en muchos sí, pues fueron preguntando por los autobuses y justamente el hombre, o sea, el conductor del autobús de esa noche, de esa línea en la que se subió ella, se acordaba, y dice que se acordaba perfectamente de qué la llevó y en qué dirección iba, porque todo el mundo venía al revés. Todo el mundo iba hacia la feria y ella no iba hacia la feria, primero iba a buscar al novio, y que en esa dirección no había nadie, entonces que se quedó casi sola en el bus y que se acordaba que iba en la dirección de donde trabajaba el novio. Bueno, él no sabría ni que iba a buscar al novio ni nada, nada, pero sabía en qué dirección iba y que nadie iba en esa dirección menos ella prácticamente, ¿no? Total, que ella llama a su novio y le dice que
Eso es según el conductor del bus, ¿vale? Porque por lo visto, que es lo que salió en la investigación que he adelantado antes, ella había quedado con un tal Ernesto, que era un amigo, pero que al final no habían podido quedar porque él estaba enfermo. El conductor decía que se acordaba perfectamente por esto. Esto ya os lo he dicho, ¿veis? Es que yo me lo sé casi todo, pero luego me hago esto para no olvidarme de detalles, ¿vale? El mensaje que le manda al novio, pues lo que os he comentado antes, es rarísimo, porque si no has quedado al final con tu amigo, tendrías que llegar antes, no más tarde, y le dice que se va a retrasar, pero que llega, no sé. A los padres se le ocurre que a lo mejor pues le dicen a la policía, oye, porque es que María Teresa le encantaban los caballos, se movía mucho en ese mundo, ¿no? Iba a montar, le gustaba todo eso, y dice, ella no se habría subido a un coche de alguien que no conociera, a ver si a lo mejor pues alguien le dijo, ven que vamos a ver caballos, o algún potrito que ha nacido, un potro que ha nacido o algo así, y la engañaron y se subió a un coche de alguien conocido, porque si no. Pero bueno, parece ser que la policía tira de ese hilo y van a ver cosas y no encuentran nada de este tema, ¿no? No encuentran, es que ningún sospechoso, nadie ha visto nada, ninguna prueba de momento. Bueno, estaban desesperados, pero no se conseguía seguir el rastro. A todo esto, de repente aparece Tony Alexander King, creo que se llamaba completo, y dice que sabe dónde está el cuerpo, quién la mató y qué le pasó, que no está viva. A todo esto, Tony King estaba en la cárcel por el asesinato de las otras chicas, pobrecitas, las que he nombrado al principio. Es el culpable de cosas muy parecidas. Las otras chicas también eran jóvenes, también eran, bueno, esto no es relevante, pero él decía que le gustaban atractivos. En fin, Serafín. Pues habían desaparecido cuando iban a unas fiestas y también parecía mismo modus operandi, así que se le pudo dar credibilidad, claro, lo que decía, y estaba en la cárcel. Entonces dice, yo sé quién, cómo, cuándo, dónde y dónde está el cuerpo, muy importante. Entonces les permiten la policía a los padres tener una visita en la cárcel con Tony King, y él les dice que el mismo cuchillo con el que murió Sonia y murió María Teresa, Sonia Caravantes, pobrecita también, qué horror la verdad. Lo visitaron más veces porque intentaban que dijera más cosas, claro, él iba diciendo de poco a poco, porque es que este tipo de gente, pues, por tener atención y vete a saber qué, pues, lo visitaron, intentaban que hablara, coger confianza con él, incluso en la cárcel colaboraron para que hablara, o sea, los de la cárcel, o sea, instituciones penitenciarias y la policía les permitió llevarle algún tipo de regalito, soborno, aunque estaba prohibido, en plan, yo que sé, tabaco, pasarle cosas, por ayudar a la investigación, por ver si él hablaba algo. Entonces él empieza a soltar la lengua y les va diciendo que el día que estaba en la feria, o sea, Tony King dice que estaba en la feria con un amigo suyo, que adivinamos quién es ese amigo. Pues Robert Graham, que era un amigo inglés que tenía Tony King, al cual intentó inculpar o culpó en los otros asesinatos, pero que después, o sea, solo lo llevaron unos días a la cárcel y la jueza lo soltó porque había prescrito por encubrimiento, por encubrir a Tony King. O sea, eran amigos, estaban relacionados y participó. Bueno, todo muy siniestro, ¿vale? Pues esto, o sea, un recordatorio de ese caso para que veáis la relación que tiene con esto. Pues Tony King dice, estaba yo con Robert Graham en la feria y dice que Graham fue quien la mató, que como iba con él en el coche y con otra chica, o sea, dice, yo iba para la feria, estaba por la feria en el coche con mi amigo Robert Graham y otra chica, y claro, como iba yo con otra chica, la María Teresa se fía más porque ve a otra chica y le dicen, vente que te acercamos a la feria, y se subió a su coche, que es así como consiguieron engañarla para que entrara, que entonces se la llevaron a un sitio apartado y la rajaron. Esto palabras de Tony King, claro, que la asesinó con un cuchillo. Les dice dónde está el cuerpo exactamente y claro, van a buscarlo, le dan un poco de credibilidad porque
porque bueno, porque es el mismo, parece ser modus operandi que con las otras chicas y puede ser por fechas, encaja, podían estar ahí y es verdad. Pero cuando van a buscar el cuerpo donde dice que está, no aparece. Acuden los padres desesperados, imaginaos, acuden a mediums, que esto se llevaba muy de moda antes. Salía gente y llamaba y diciendo yo sé dónde está tu hija, falsos mediums y falsos, bueno, en fin, ya sabéis. Nada, no se consiguió nada. Siguen viéndose con Tony King los padres para ver si consiguen más información u otro tipo de pistas. Y en este lapso de tiempo que lo van visitando, sucede de casualidad que la hija de Tony King, pobrecita niña que ni culpa tenía nada en esta historia, pequeña, se muere ahogada en una piscina, creo, o en el mar, no lo sé, pobrecita ahogada. Y él se pone fatal y los padres le decían, oye, ese dolor que tú sientes por tu hija, nosotros la sentimos por la nuestra, por favor, ten un poquito de conciencia y ayúdanos a saber dónde está la chica. Y él siempre repetía lo mismo, que colaboraba, y lo declaró ante el juez, declaró todo lo que había dicho, pero al final archivaron la causa porque por falta de credibilidad, ya que siempre mentía, él era mentiroso compulsivo y había mentido en todo, absolutamente siempre, y bueno, pero y no habían conseguido encontrar nada de lo que dijo, ni ninguna pista, ni a la otra chica del coche, ni al... bueno, en fin. No quisieron seguir investigando. Yo creo que habría que investigar un poquito más, pero bueno, porque es que hay muchas coincidencias, ¿no? Estaban en el mismo sitio, o sea, en una feria, el mismo tipo de chica, bueno, en fin. Pero, repito, la web no le dio más credibilidad porque dijo que era un mentiroso y tenía afán de protagonismo y de ganar permisos penitenciarios por colaborar y cosas así. No lo quisieron seguir investigando, pese a que había muchas similitudes, esto es lo que me ha apuntado, que es verdad, con otras 2 víctimas suyas que se sepan por lo menos, pues había un montón de cosas iguales. Pero nada, decían que era solo por esto, por llamar la atención, por ganar permisos penitenciarios y por incriminar a Graham, que la otra vez no lo había conseguido, solo estuvo unos días en la cárcel y salió. Pero bueno, ahora también pasa algo curioso con Robert Graham, que resulta que esos días que estuvo en la cárcel y salió, resulta que a los días de haber salido de la cárcel estaban los padres de María Teresa en su bar de confianza de desayunos y Graham, que justo acababa de salir de la cárcel, se queda en libertad y, casualidad o no, aparece en el bar de desayunos que va toda la vida los padres de María Teresa cuando él no vivía ni en esa ciudad, vivía en otro. O sea, es un poco casualidosa de estas que dices, no sé, Rick, ¿sabes? O sea, muy raro. Y además de eso, o sea, esto pasó unos días después de salir de la cárcel, una semana o 2 después, ¿vale? Y se le ve allí. Hay pruebas de eso, o sea, rarísimo. Pero es que al día siguiente o unos días después de esto, resulta que la madre y el padre salen de esa cafetería donde desayunan y él se tiene que ir a un recado y ella se va por otro lado. Pues en ese momento, al cruzar un callejón, la persigue un hombre por detrás y le empieza a pegar súper fuerte, pero una paliza de la leche que casi la mata, y le dice, como sigas buscando, la siguiente vas a ser tú, en plan te vamos a matar. Claro, el hombre sale corriendo, ella dice que no le ve la cara ni nada, solo ve que es un hombre corpulento y que llevaba unos pantalones con bolsillos militares y esto. Muy también casualidosa, que hay una foto de Robert Graham de cuando lo encarcelan con unos pantalones militares de esos, pero bueno. Cuando la socorre la gente, pues se van a llevarla pues a urgencias, al médico forense, a poner la denuncia y a todo. Le han pegado una paliza tan fuerte porque descubren que fue con un puño americano. O sea, el hombre lleva un puño americano para pegarle más fuerte a la pobre mujer, casi la matan. Y se van a poner la denuncia, claro. A ver, también dice que aunque no le vio la cara, lo único que sabe era que tenía voz de extranjero. No sabe de qué país, pero tenía voz de extranjero, porque sí que le dijo
dijo esa frase, entonces le pudo escuchar la voz. Pero claro, y encima extranjero, podía ser Robert Graham. Y es lo único que pasó. Tampoco siguen tirando por ahí la investigación ni consiguen nada. Ni siquiera se molestan en coger a Graham, ni interrogarlo, ni nada, por si acaso. Aunque saben que estuvo en el bar unos días antes o el día antes. O sea que pudo estar vigilando a los padres precisamente para hacer esto, hasta que la pillara sola a ella. Es que, bueno, no doy crédito. Además, que muy curioso, unos días después de ir a esa cafetería, justo la ataquen al lado de esa cafetería. O sea, es que era al lado de la cafetería cuando se van, o sea, es que todo muy... En fin, la madre de María Teresa llega a contratar a una excavadora porque la investigación se queda totalmente parada. Y ella, como está desesperada, contrata por su cuenta. O sea, que es alucinante que una persona tenga que pagar, como han hecho muchos otros, como los de Marta del Castillo y demás. Pues contrata a una empresa de excavadoras porque le llega una información, pero no encuentran nada. Eso sí, justo al lado de donde excavan sale una bolsa de basura con un mechón de pelo. Se lleva el mechón a casa y lo compara con el pelo de su hija, que tenía guardado de cuando era pequeña, creo, de no sé cuándo se lo cortó. Tenía como una trencita de ella. Entonces lo compara con el pelo y ella dice que es igual. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces, claro, era el año 2000, el ADN no estaba tan mejorado como ahora, ya sabemos. Y le dijeron que de ahí no se iba a poder sacar ADN ni comprobar nada porque le faltaba la raíz, o sea, le faltaba el bulbo, ¿no? Que es donde se analizaba antes. Y a mí me parece alucinante que ella tenga que contratar excavadoras y tenga que hacer todo esto y que comprobar un pelo que encuentra y, en fin, mechón de pelo. Ella lo guardó y cuando muchos años después le dijeron, bueno, se lo guardó pues para tenerlo, no porque pensara que iban a evolucionar las pruebas, no sé qué pensaba, supongo que se lo guardó pues como prueba para tenerlo, no lo sé. Y muchos años después le dijeron, oye, hay una prueba ahora que no podemos comprobar si era ADN de ella, pero sí podemos comprobar si es ADN de una hija tuya con ese trozo de pelo aunque no tenga raíz. Y ella fue a buscarlo y, hostia, se llevó el disgusto de la hostia porque había desaparecido. Supuestamente se había perdido después de tantos años. No estaba guardado donde ella recordaba haberlo guardado. También es que, jolín, qué putada. Una pena. O sea, imagínate cómo estaría la mujer, que no tiene ni descanso de encontrar el cadáver de su hija porque ya han pasado, pues mira, ahora 26 años. Y siempre tienes la esperanza, hombre, pero 26 años después ya tienes que pensar que no, y 15 también. De hecho, en el 2015, 15 años después de la muerte, tuvieron la familia, pobrecitos, que ir a tramitar el fallecimiento oficial, digamos, de la hija. No es como cuando alguien desaparece en el mar. Si no aparece al final lo hay que decretar muerto, ¿no? Por temas legales y demás. No sé, al cabo de... En el mar creo que son 7 años, si no me equivoco. Por asesinatos o desapariciones misteriosas, no lo sé. Solo sé que ellos tardaron 15 años. Tengo que mirar este tema cómo va. Y pobrecitos, sin realmente no saber a ciencia cierta si está fallecido o no, pero es lo más seguro después de tanto tiempo, claro, pobre. Pero la investigación se quedó parada y entiendo que ya prescribió. No sé si ya prescribió porque, claro, depende de la última investigación que haya abierta, ¿no? Pero yo creo que ya prescribió y siguen sin culpables, siguen sin ni siquiera poder tener un cuerpo al que llevarle unas flores y rezarle en el cementerio, si es el caso, o donde sea. O sea, es que no, esos padres, yo es que no me lo quiero ni imaginar. Pero bueno, no sé si sabéis algún dato más o decidme qué os parece, si os ha interesado. Es una injusticia total. A ver, todos son una injusticia total pero que ni siquiera paguen un poquito del daño que han causado en familias enteras, ni siquiera un culpable. También la investigación, un poco como esta investigación, no sé si nos da la impresión que a mí, la misma, que es un poco perezosa toda investigación, porque toda esta investigación, porque es que ni siquiera se molestaron en llamar a declarar al Graham, el Robert Graham. O sea, da igual que Tony King fuera un mentiroso, encajaba, porque además
además había testigos que lo habían visto, encajaba por la descripción, encajaba por todo en ese ataque al menos, que ni siquiera lo llaman a declarar cuando le atacan a la madre. O sea, no solo le matan a la hija, sino que le dan una paliza que casi la matan y no se investiga ni una cosa bien ni otra. Yo es que de verdad, pero bueno, pues nada, hasta aquí el discurso de hoy. Nos vemos otro día y muchas gracias por estar ahí. Besitos, chao.